veces y además lo vemos por televisión con mucha frecuencia. Cada vez que tenemos oportunidad de oírlo, lo oímos porque es muy interesante. Yo recuerdo además el tiempo en que hablábamos cuando usted era interventor en el Confer y yo representaba en esa época la DirecTV y tuvimos unas cuantas reuniones en esa época. Sí, claro. Siempre muy eficaz, muy práctico, así que tengo un gran recuerdo de esa época. Bueno, gracias. Sé además que Julio fue diputado nacional y es un dirigente de primer nivel, muy respetado porque siempre ha tenido un criterio independiente y serio, objetivo, independientemente de las banderías políticas que necesariamente todos tenemos, ¿no? Y que a veces cambian por la coyuntura, ¿no? Claro, inevitablemente en un país tan inestable como la Argentina. Ayer y hoy fue difícil caminar la calle porque nos para la gente y nos dice saldremos, salimos, hay como un temor al futuro, ¿no? Y aparte, Julio, Eduardo Ubana, el otro vicepresidente del club, que estuvimos juntos en la última reunión tuya. Lo difícil cuando la gente necesita una voz de esperanza, ¿no? Y es más ahora que todos parece muy nublado, muy tormentoso. Y vos que tenés esa facultad de ser claro, lo más difícil es convertirse en un mesías, ¿no? Eso tenés que apartarte, pero furiosamente, por la duda, ¿no? O transmitir una esperanza que uno no tiene o no puede explicar. Claro, viste. Pero bueno, no te falta inteligencia, Julio, ya lo has demostrado. Gracias. Pero hay miedo, es un día hoy de mucho temor en la calle, muchísimo. En este momento está hablando el ministro de Economía. Sí. Y está, no sé, haciendo algunos anuncios que veremos después qué son. Antes había tenido una reunión con una serie de empresarios de distintos sectores. Bueno, ayer Carlos tuvo Malconiana a dos voces, y viste que siempre es muy frontal cuando él habla, y dijo, no demos más vueltas, si no hay dólares, no demos vueltas con eso que el dólar con cepo, con condiciones. Lo más importante es decir cómo son las cosas, difíciles todas, pero hay que decir las cosas como son para encarar soluciones. Qué claro Melconian, ¿no? Y qué triste, que Macri no le dio el lugar que merecía, ¿no? Sí, correcto. Fue una lástima, una gran lástima, porque las cosas hubieran andado mucho mejor. Hubieran sido distintas, obviamente. Sí. Es como que hay gente capaz que no la quieren ni de un lado ni del otro. Es la historia nuestra esa. Sí, es la historia nuestra, sí. No hay otra. Echamos al que sabe y al que dice las cosas, siempre. Bueno, igual, Florencia, ¿cómo estamos? Si quieren empezar, empecemos y yo sigo admitiendo, porque ya estamos en hora, ¿sí? Dale, gracias, Florencia. Bueno, entonces, buenas tardes a toda la audiencia. Les agradezco una vez más que nos acompañen en esta manera virtual para que el Foro de la Ciudad, que nació en 1985 y no se interrumpió nunca, tampoco se haya interrumpido por la existencia de esta pandemia. Y en realidad ha servido para que pudiera participar gente que a lo mejor no está físicamente en Buenos Aires y que de otra manera entonces en los almuerzos presenciales no hubiera sido posible que participaran. Ahora sí lo hacen. Y además estamos haciéndolo con más frecuencia que los almuerzos de los miércoles, porque en realidad últimamente hemos tenido 3 sesiones de este tipo por semana.
Le doy la palabra entonces a Julio Bárbaro, a quien ya le di una vez más la bienvenida. Como él sabe, esta es su casa, ahora es una casa virtual, a la que estamos muy contentos de que haya venido. Bueno, gracias por invitarme. Yo estoy viviendo, como la mayoría de los argentinos, un momento difícil. La semana pasada íbamos con mi hija por la calle y se acerca un joven, me corre y me dice, salimos. Y hoy me pasó 2 veces. Digamos, la gente que tiene angustia del futuro. Mi tema era, existe el peronismo. Y yo quería un poco plantear mi historia brevemente. Yo fui un militante social cristiano y humanista cuando era la Universidad de la Liga Humanista contra la FUBA o la FUBA. Digamos, una socialdemocracia contra un socialcristianismo o un marxismo. Yo entré digamos, a los 21 años, en el 63, que participé de una cosa maravillosa que fue elegir un rector, Julio Rivera. Yo digo un rector, un personaje. Se iba a decir en Frondizi, entraba Julio Rivera. La Argentina todavía apostaba a los grandes hombres y los tenía. Sí. Bueno, viene el golpe de Onganía. Decimos que a Perón se lo expulsa porque no había democracia o no había libertad. El peronismo fue una etapa para mí del desarrollo de la conciencia nacional. Irigoyen es muy importante, es la democracia del voto y la integración de una clase media fuerte. Y luego vienen los años de la década que yo hoy estuve con mi amigo Roberto Azareto, que no me deja decir infame, me dice ni infame ni década. Entonces, pero bueno, unos años que fueron complejos porque sí no había democracia. Esa democracia vuelve con el peronismo en el 45. Ese peronismo va a ser otra etapa de la conciencia nacional que, digamos, tiene que ver con el sindicalismo, tiene que ver con la industria. Pero si uno hace memoria, en esa etapa me crié yo, mi viejo era un hijo de italiano colchonero de máquina al hombro, y ni mi padre ni mi madre habían terminado la primaria. Bueno, me mandan a un colegio de curas, mi viejo socialista, que te eduquen los curas, era muy común esas formas de manejo. Y digamos que yo, cristiano católico, entro a la universidad, el humanismo era un progresismo cristiano. Para nosotros era Emmanuel Mounier, era muy importante Teilhard de Chardin, ¿no? Una cosa muy avanzada en lo religioso. Y del otro lado, el marxismo. Digamos, cae Perón, yo me crío, me educo en una familia antiperonista, después esa dictadura en el 58 sube Frondizi, un presidente de un nivel intelectual con criterio, pero que había un sueño de una Argentina de industria pesada. A Frondizi lo van a derrocar en el 62. O sea, Perón en el 55 porque no era democrático, Frondizi en el 62 porque les parecía que era de izquierda, que había recibido a Che Guevara, toda una historia oscura, pero en rigor no había voluntad de democracia en el verdadero poder. Luego va a subir Ilia, presidente maravilloso. Yo era un dirigente estudiantil en todo ese tiempo, ya había salido la hora de los hornos. Después la hora de los hornos. Ilia, digamos, lo van a echar por lento, qué sé yo. Primera plana, decía la tortuga. Sí, había caído el peronismo, después Frondizi, después Ilia. Y viene la dictadura de Onganía, que en rigor es la fotocopia del franquismo español. Yo era dirigente estudiantil, secretario de la Liga Humanista, y en el 66, con el golpe, se expulsa todo un pensamiento argentino que está en la Facultad de Ciencias Exactas. Nosotros teníamos intelectuales marxistas, pero
eran matemáticos, eran químicos, eran físicos, algunos, Marcito, otros no. Toda esa gente era una riqueza. Yo siempre imaginé que con el golpe de Onganía la Argentina deja de soñar con ser un país industrial. Se va un pedazo grande de nuestra intelectualidad. Y a los 90 días aparece el libro de Regis Debré, Revolución en la Revolución, que nos tirábamos como fotocopia. Va a estar el Mayo en París, y ese Mayo en París que va a revolucionar mucho, va a tener acá el Cordobazo, y, digamos, la violencia. Cuando Onganía nos dice que la política está aplastada, que no aparece más, mi generación, el gran debate era si estábamos dispuestos o no a matar. Yo pasé noches de mi vida en esa discusión. Recibí a la madre del cura Camilo Torres, digamos, pertenecíamos al grupo del cura del Tercer Mundo, mi confesor era Carlos Mujica, el que me casó por primera vez era Alejandro Mayol, alguien que empujó la misa criolla, una cosa muy importante para aquel momento de la iglesia. Y pues, en todo ese desarrollo, la violencia se va imponiendo. Y lo mismo tenía la FAP, que era un grupo chico, pero el asesinato de Aramburu va a determinar el hecho masivo de la guerrilla, la masividad de la violencia. Y ese hecho cambia mucho la política universitaria de la juventud. Hoy yo me peronizo 67, 68 con Raimundo Ongaro, que era un, digamos, sindicalista de gráfico, pero además muy católico, muy santón, muy... Y ahí se va dando un proceso interesante donde, piensen esto, no había peronistas en la Universidad de Buenos Aires en el 67, 66, cuando el proceso de humanismo y reformismo no había peronistas, no había. Yo me acuerdo en el 72, yo era candidato a diputado y lo voy a ver a mi docente Mariano Grondona, la Facultad de Derecho, estaban cantando la marcha y Grondona me dice desesperado pensar que hace unos años esto no existía. Que la peronización tuvo que ver con el crecimiento de la violencia, pero también de el hecho de que nosotros íbamos a los barrios y en los barrios nos encontrábamos con el peronismo. Yo me hago peronista, digo, recorriendo la gente, encontrando el 26 de julio la muerte de Evita, en los balcones había una foto de Evita y 2 velas, un morocho que le pregunto un día por qué es peronista y me dice, después de Perón y Evita, yo nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Todo eso nos va dando una mística. Encontramos a Cátulo Castillo, ¿no? Recuerdo a Homero Mansi, dice Polín, no hubo del Carril como el cantante. Digamos, toda esa... Y empieza la peronización. Del otro lado no había casi nada. Lo que había quedado era, digamos, un radicalismo débil, no había otra cosa, y un izquierdismo que crecía. Entonces lo que crecía era el izquierdismo y el peronismo bastante cabalgando juntos. Estaba la FARC eran los marxistas, Fuerza Armada Revolucionaria, Montonero, descamisados que eran los que venían de mi grupo, que eran los más católicos y peronistas. Pensemos que yo me caso en el 68, me casa el cura Mayor, y ayudan misa a Norberto Abejer y Horacio Mendizábal. Terminan siendo los 2 últimos jefes militares de la guerrilla. En fin, toda esa historia termina en el 73. La vuelta de Perón. Perón tiene necesidad de incorporar a la guerrilla, pues si no, no había democracia. Y el viejo imagina una jugada, que es dar un salto e integrar los violentos a la democracia y darles cargo.
ahí lo va a nombrar a Galimberti, secretario de Juventud, a Valmedina, secretario general del movimiento. Todo esto es para incorporar a mi generación. Fíjense que en lo electoral, Perón le da a la guerrilla la gobernación de Buenos Aires, Videgain, la de Córdoba, Obregón Cano, la de Mendoza, Vázquez Narvaja, la de Santa Cruz, Zeperry, la de San Luis, digo, le da un cacho de poder enorme. Y en ese enorme poder que les da, digamos, yo soy uno del grupo elegido para ir, nosotros, la elección es el 11 de marzo, yo salgo diputado por Capital, simplemente cuando hago la lista, lo intento, expulsamos al pobre Paulino Niembro, y en su lugar lo ponemos, por Roberto Digón, que todavía vive, a Carlos Mujica, yo lo llamo y le digo, Carlos, ¿querés ser diputado? Yo te pongo, bueno, me dice, si la iglesia me lo permite, la iglesia no se lo permitió, Carlos no fue diputado con nosotros. Pero en toda esa historia, digamos, se va dando el retorno de Perón. Y en la vuelta de Perón ya viene el choque. Es para mí el de Ezeiza. Yo 2 días antes me encuentro con Paco Urondo, yo era guardia de hierro, y yo planteamos, eso era Montonero, debatimos el hecho de no permitir que el palco de Ezeiza esté en manos extrañas. Pensemos que Cámpora era presidente, Videgain era el gobernador, y tenía todos los cargos, pero no querían ocupar el palco, porque decían que ellos eran el pueblo. Bueno, esa discusión, por eso el libro de Merrick es una chantada, es una deformación total de la realidad. Yo esa mañana, a ver, me agarro con Galimberti, con el que nos criamos, fuimos amigos, siempre escuchábamos misas juntos, catolicones que iba con el cartel Montonero, y le dije, quedamos en no ir con carteles para que Perón y el pueblo se puedan encontrar. Y ellos, además, era esa frivolidad que tenían de poder matar organizadamente, pero después transitar la política frívolamente. Y se da esa lucha del palco absurda, irracional, que impide un gran encuentro entre Perón y su pueblo. Esa vuelta de Ezeiza que venimos caminando fue atroz, porque era como arrastrar el alma por esos caminos. Era una multitud infinita. Y ese, sin duda, debe haber sido la manifestación argentina más grande de la historia. Y bueno, tuvimos que empezar a pelear de otra manera. Yo en Trelew, digamos, estuve muchos días, y en Trelew dialogué con toda la guerrilla, con los montoneros, con el ERP, con grupos que había, American Arma, FAI, había infinidad de grupos. Y en ese proceso nosotros les decíamos que los íbamos a liberar. Ellos no nos creían. Tanto es así que Fernández Palmeiro va a asesinar a Hermes Quijada, y yo tenía relación, me llaman y le digo, faltaban unos días para el 11 de marzo, para el 25 de mayo, para el que sumamos. En la moto le tiran, el custodio le pega un tiro, queda, digo, llévenlo al hospital. Me dicen, decidió morir en su cama. Y yo fui a la noche en mi apartamento común, éramos 5 mirando a Fernández Palmeiro, que tenía un hermano mellizo, que se había escapado por él, pero no vino la historia. Digo, era el jefe del ERP 22 de agosto. O sea, no imaginaban el hecho. Ahora, cuando llega el día 25 de mayo y vamos a asumir que yo estoy en Trelew, viene el debate, y yo lo tuve que me lo contaron. Yo le decía a los ministros, por favor,
mantengamos el orden, que primero sea una ley de amnistía y luego liberémosla. No, era también el viento de la historia era fuerte. Yo me acuerdo, el primer avión que traje de Trelew, el primero, había gente que llevaba 10 años presa. Había, digo, siempre cuento, por ahí lo he contado 20 veces, pero me quedó como un momento, subimos al avión, fui a buscar en colectivo, yo iba en coche, llenamos el avión levanta, la emoción era brutal. Entonces la jefa de azafata nos agarra a Mera Figueroa y a mí, dicen las chicas, las azafatas, si se pueden sacar el tapado, porque estos tipos llevan años, si no es una provocación. Y nosotros fuimos con Mera, se lo preguntamos al jefe Herpio y al jefe Monto, a ver si las chicas se podían sacar el tapado. Cuando aparecieron las azafatas con las bandejas, no paraban de aplaudir. Y no me olvido nunca la jefa de azafatas diciendo: Austral Líneas Aéreas saluda a los liberados en esta nueva etapa de la paz que les augura. En fin, llegamos a Buenos Aires, a cada avión lo esperaba una multitud de todo el mundo que quería. Si el guerrillero no tenía quien lo lleve, se lo llevaban, lo trataban como un héroe. Todo eso duró poquito porque, qué sé yo, al mes y medio, vino alguno a decirme que retomaba las armas. Yo era diputado, y bueno, así fue. Yo no voté el 25 de mayo porque estaba trasladando los presos. Y, digamos, viene de nuevo la violencia. Muy, muy duro y complicado, porque siendo diputados, gobernadores, deciden ser poder y matar, una cosa totalmente irracional, que no se podía entender, y nos cansamos de discutirla. Pero Firmenich veía que el poder de Perón, digamos, la herencia era democrática y el poder de ellos era militar. Y el poder militar cuestionaba el poder político en todas las organizaciones, acuérdense. O sea, el político era como el reformista. Ellos eran militantes puros. Yo me acuerdo, me separé enseguida, pero mi primer mujer, que era cristiana, católica, toda esta historia, me dijo: yo no voy a ser la esposa de un diputado. Esas eran así de duras, eran las historias de aquel momento donde los sueños y las realidades se chocaban. Digamos que lentamente aparece la guerrilla de nuevo, viene la ley de represión, que la votamos nosotros mismos, que la planteamos nosotros, viene el momento en que van a ver a Perón a decirle que no quieren la ley, que todavía vive Kunkel de ese grupo, pero lo recibe y les explica claramente que el orden implica represión. No puede haber un orden que sea concesivo con la violencia. Y bueno, Perón va a ir a elecciones. Yo tengo una interpretación mía, porque la viví, que Perón no quería a Isabel de vice. Tanto fue así que todavía queda un solo testigo de aquellos que fueron a decirle a Perón la fórmula Perón-Isabel. Perón se paró y les dijo: señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Lo hicimos en el Cervantes, tuvimos que esperar una semana para que la derecha, digamos, Lorenzo Miguel y sus muchachos convenzan a Perón. Yo no discutí con Lorenzo. Me dijo: no, vos te imaginás que si queda Balbino, una cosa. No hubo visión histórica. Quizás la tenía Ángel Federico Robledo, tenía visión histórica. No la tenía Lugo. Entonces, digamos, no tenía salud Robledo. Pero en esa generación no había muchos hombres fuertes. Estaba Tayana Padre, que era un personaje hermoso. Digo, pero ¿qué digo yo que es el peronismo? El peronismo es una etapa del desarrollo de la conciencia nacional en una sociedad donde, estaba diciendo ayer a Rodolfo Kusch, donde lo autóctono, más lo hispano, más la inmigración italiana, que es casi más
que la española, más los árabes, más los judíos, toda esa mezcla de sangres, de culturas, de historias, da una riqueza y también da una, digamos, un cliente del psicoanálisis, porque hay como una identidad en duda que nos queda. Entonces, en todo ese proceso, a mí me toca una larga charla con Perón en su último cumpleaños, y decimos que la herencia del último Perón es no solo el abrazo con Valdés, es la convivencia, es aquel que viene y habla, no habla desde el peronismo. Perón estaba muy claro que no quería que el peronismo se convierta en un partido. Por eso decía izquierda, derecha, centro, peronistas son todos. Como que eso fuera una etapa del desarrollo de la conciencia nacional. Y después siguiera otra. Peronismo, venido de movimiento cuando estaba en guerra, sí. Izquierda, centro y derecha. Había marxistas nacionales y marxistas extranjeros. Había, digamos, en cada pensamiento había una vertiente que se nacionalizaba y otra que no. Es muy rico todo ese proceso, porque era, digamos, veíamos mucho Argelia, era la patria contra la antipatria, lo que se nacionalizaba contra lo extranjerizante. Pero el peronismo es la continuidad del radicalismo. Y el abrazo a Perón-Malvin tendría que haber nacido lo mismo que fue en España después del pacto de la Moncloa. Lo que pasa es que, digamos, a Perón le falla mi generación. Nos da todo ese enorme poder y gana Firmenich, que cree que el poder está en la boca del fusil. Yo me cansé de discutir con mis amigos guerrilleros de que a los milicos no le aguantaban un round. Perón les decía, se cansó de decirle, ninguna guerrilla puede enfrentar un ejército regular. Y entonces ese peronismo termina en la violencia de la guerrilla, que también tiene su incitación. Ellos decían cuanto peor mejor. Yo escuché a uno de sus jefes que me dijo, cuanto más sangre, menos tiempo. No me lo contaron, pero viví yo. Era una de sus teorías. Y la muerte de Rucci. Pero con Isabel 63%, 62 y pico. Y 3 días después asesina a Rucci. A mí me llama el presidente de la Cámara, que era Lastil, me dice, vos que hablas con ellos, decide que Perón ruega que vayan al velatorio. Le digo, voy a verlos, yo sabía que habían sido ellos, por una razón muy simple. Santucho siempre me repetía, nosotros no matamos sindicalistas. Por más tránsfuga que sea un dirigente obrero, nosotros no lo matamos. O sea, habían sido muertos. Voy, me encuentro con 3 diputados guerrilleros, les pido hablar. Le digo, mira, esta noche quiero ir al velatorio. Y el jefe, que no lo nombro, pero que no está, de eso, me dice, no podemos ir por razones obvias. Vuelvo a ver a la tira y le digo, dígale al general, y esto ya está. Fueron ellos. Ese momento fue, digamos, para Perón el final de los sueños. Porque no es que había muerto Rucci. Se había quebrado la relación con una generación. Y él sabía de sobra que lo que quedaba no estaba. No daba para. Firmenich y todos los muchachos estos, los que creían en la boca del fusil, no habían aprendido nada de política. Bueno, viene todo el desarrollo y terminamos en la dictadura. Y la dictadura, que casualmente fue, digamos, la más asesina del continente, ¿no? Cuando uno la compara en muertos o desaparecidos con Brasil, con Chile, con Uruguay, toma conciencia que ese antiperonismo, antirradicalismo, eso que era el poder que derrocó a Perón, pero había derrocado a Irigoyen, a Frondizi, a Ilia, esa concepción de la economía y los negocios, y de la patria como colonia. Eso, digamos, era duro, ¿no? Se llevó 8, 9, 10 mil. No soy de los que se sienten obligados a decir 30.000, no digo esas cosas. Y
digamos, una guerrilla que no tuvimos la suerte de Uruguay, donde Mujica, Huidó, si de ellos hacen una autocrítica. Los nuestros nunca lo hicieron. Entonces, Berbisky, Bonazo, la madre, las abuelas, los restos del Partido Comunista, toda esa melange se encuentra en un momento con el pragmatismo de los Kirchner y dan esto que tenemos hoy. Para mí es clave Alfonsín. Yo soy diputado de nuevo en el 83. Me acuerdo, se acerca uno de los poquitos que habíamos vuelto, me toca el hombro y me dice, hermano, al lado de esto, el 73 era Harvard. Y claro, ya la decadencia de la política había sido brutal. Brutal. Se le cortó el micrófono, Julio. Te tiene cortado el micrófono, no sé si te tocó algo. Ahí No está, sé ahí está, ya volvió. Lo peor para mí es, en ese momento, es, viene Alfonsín, perdemos con Luder. Yo me acuerdo, Luder me dice, salga usted a avisar que perdimos, estábamos ahí en Reconquista y Charcas. Y bajé. Piensen que había una sola encuesta, la había dicho Julio Aurelio, y Julio Aurelio me dice, che, quiero hablar con Luder. Digo, porque perdemos, me dice. Lo llevo a hablar con Luder. Luder no creía que perdiera. No había encuestas todavía. En síntesis, en ese momento hay una vuelta de la democracia, está Alfonsín, y está, digamos, la coordinadora radical, que sueña por muchos años por delante, cuyo espejo se arma como la renovación peronista. Decimos que entre la coordinadora y la renovación había 15 cuadros políticos, quizá un poco más. Pero en ese momento, cuando se esperaba que de Alfonsín todo fuera, digamos, una continuidad de nuestra generación, algo nos pasó, yo tengo mi explicación, ganó la codicia al talento, una generación que después termina dando un montón de ricos, pero no estadistas. Y digamos que la coordinadora radical que estaba en Alfonsín va a retroceder a De la Rúa, al que no lo querían ni ver. Y la renovación peronista que estaba en Grosso, en Bordón, en El Chayo, va a retroceder a Menem. Digo, ambos sectores retrocedemos en la idea que teníamos de la política. Y el peronismo ahí se va a desfigurar totalmente. Y va a terminar siendo una cáscara vacía, donde, digamos, la derecha se hace peronista con Menem, como la izquierda se había hecho peronista después de matar a Hamburgo y negociar con Perón. Pero en rigor, el pensamiento del peronismo que existía, que tenía una vigencia, que era un capitalismo, ni yanqui ni marxista, decíamos, pero no es como ahora un poco, nada de yanqui, un poco marxista, no, era ni yanqui ni marxista, pero lo echa a Cook porque Cook se enamora de Fidel Castro, nosotros nunca tuvimos que ver con Cuba, nunca hubiéramos hecho de Raimondi ayer, de decir que Venezuela, digo, ese pensamiento y esa ubicación del peronismo, que en alguna medida era también continuidad de lo que había sido Irigoyen. Irigoyen en la Primera Guerra, Perón en la Segunda, cómo se paran, cómo se plantean. Y para mí, digamos, Alfonsín fue el último que intenta hacer política por una sociedad muy, muy desestructurada, no logra consolidarse, y viene Menem, que en mi visión es el antiperonismo más puro. Todo lo que Perón había hecho, Menem lo va a destruir. Es el único país del mundo que regala a las empresas creyendo que eso es inversión privada. No, inversión privada es que haga la empresa, no que la haga el Estado y la regale. Pero bueno, de ahí en más, yo conocí un país con el 5% de pobreza, 6%.
Isabel cae y deja 6.000 millones de dólares de deuda. Martín Hidalgo deja 48.000 y nada. Ninguna obra, nada. Y después va a seguir esto. Entonces, el peronismo para mí, yo digo, siempre es un recuerdo que da votos. Como en Los Humildes, fue un tiempo soñado. Yo viví una Buenos Aires que era más rica que Roma y que Madrid en aquellos tiempos. Yo viví en una Buenos Aires donde no había un caído en la calle. La primera vez que vi caído fue en Nueva York. Yo viví un país donde la calle Corrientes, Santa Fe, éramos otra cosa. No sé si somos conscientes, que somos mayores, de cómo nos hemos ido hundiendo. También un país que imitaba a Europa. ¿Y Europa cómo es? Con todos los ciudadanos adentro. La salud, la educación, es compartida para todos. Se enamoró de Estados Unidos, en versión Miami. Entonces el vencedor es vencedor y el que cayó, nadie se hace cargo. Entre Europa y Estados Unidos la distancia es muy grande. Nosotros dimos ese salto de retroceso. Y hoy, digamos, es los Kirchner, un pragmatismo de Santa Cruz, que hizo del poder lo que hizo, que cuando la Corte le nombró un procurador a Sosa, no lo quiso, le sacó el cargo y lo borró. Esa es su idea de la justicia. Los cuadernos son la expresión más clara de esa corrupción, como la deuda externa es la expresión más clara de la corrupción de Mauricio Macri. Digo, yo no voy a decir cómo son las cosas, pero hay cantidad de corrupciones en las privatizaciones que pasan de un gobierno a otro. O sea, yo he hablado con Mauricio hasta cansarme, digo, de acuerdo, y con esto tendría que cerrar. Cuando antes de ser presidente empezaba Mauricio Macri, estaba él, Gabriela Michetti, Federico Pinedo y Gran Barbe. Gran Barbe dice, Bárbaro, ¿qué pide usted para ingresar al PRO? Yo digo, si Mauricio Macri dice que cuando sea presidente le devuelve el juego a las instituciones de bien pública para levantar a los caídos en la calle, yo firmo hoy mi ficha de afiliación al partido. Cuando salíamos, Federico Pinedo, una gran persona, me dijo, buena forma de esquivar. Y hace poquito hubo una entrevista a Jorge Salvini y después Ricardo Roa le saca un artículo lindo diciendo qué caballero, ¿no? Salvini, un tipo inteligente. Cuando se enojó con uno, renunció con Felipe, renunció. Digo, que tiene esa cosa de la política, de decir, bueno, yo duré 2 años con Menem, me pareció insoportable, me fui. Y con Néstor duré hasta que terminó, vino Cristina. Digo, me fui o me van, es lo mismo, porque uno genera las condiciones. Pero la política no puede ser una burocracia que viva abrazada al poder. Hay tipos que estuvieron con Menem, Néstor, Cristina y Macri. Eso no pueden dar clase de política. Esas consecuencias no son ideología. La política hoy en Argentina está muy pobre, no hay una estructura del peronismo. Digamos, está el sindicato portero de Víctor Santamaría, que maneja Página 12, Canal 9, la 750, que dicen que respetan a los hermanos de Venezuela y de Cuba. Eso no tiene nada que ver con el peronismo. Digo, me parece que el peronismo como tal, insisto, es un recuerdo que da votos, no tiene hoy vigencia, tampoco el radicalismo de Alfonsín en la Internacional Socialista y detrás de Macri también hay una deformación grande. Tampoco el liberalismo se plantea, digo, no tenemos sueños políticos, casi les diría que los intereses son más importantes que las ideas, y que los intereses manipulan las ideas. En ese sentido, nosotros fuimos patria con Perón, pero también lo fuimos con Onganía, digamos, crecíamos al 7% con Cría Albacena, anual. A mí, si yo tendría que elegir un error para Perón, para mí no habló con Lanús. Lanús era la última expresión de una clase importante. Después no hubo más dirigentes, no lo eran los que vinieron después. Pero sueño con una sociedad donde yo sea un peronista soportable para los no peronistas.
Ahora, los radicales, los liberales, los conservadores, cada uno asuma ser parte de un damero donde está el otro. Vamos a volver a ser nación cuando ser argentino sea más importante y más fuerte que ser radical, peronista o liberal. Cuando amemos más la patria que la idea que tenemos. ¿Sí? Brasil y Chile, uno encuentra el más rico y el más pobre, aman su patria. En nuestro caso, eso no es así. Yo tengo esperanza, pero no sé hasta dónde nos vamos a seguir hundiendo. A veces uno piensa, es para tomar envión. Tengo esperanza porque creo que por este camino no hay salida y que en algún momento vamos a dar el salto a hacer un gobierno de unidad nacional. Juntos podríamos salir. Yo y Alberto, las medidas económicas las hubiera dado con Melconian, De Pablo, López Murphy, Salvini, peronistas radicales. Si hubiera hecho una mesa a discutir a fondo, ahí sí hubiéramos encontrado medidas creativas, donde el Estado sea capaz de impulsar al privado, donde el gobierno, más la ciencia, más la iniciativa privada, se organicen para impulsar juntos la producción y dar trabajo. Ese es el país que necesitamos. No hay peronismo, tampoco radicalismo, no hay proyectos políticos en Argentina, no hay partidos, hay intereses. Gracias. Muy bien, Julio. Su cierre en particular coincide absolutamente con todo lo que este club ha hecho desde que se fundó, porque siempre ha servido como un foro para el debate de las ideas, y justamente nuestro espíritu es ese, un espíritu pluralista en que todo el mundo opine desde su posición, desde ya, pero tratando de encontrar consensos. Voy a dar la palabra a los que la pidan. Supongo que usted tiene un rato más para contestar preguntas. Sí. No estoy ocupado, estoy a disposición. Sí. Muy bien. A ver, ¿quién tenemos, Florencia? Lo que tengo primero que leo acá es una acotación que hace Salazar, que dice, Perón quería, como que usted dijo, Julio, Perón quería incorporar la violencia a la democracia. ¿No es un contrasentido total? No, al contrario. Digamos, está tan claro que la violencia en dictadura es lógica. Todas las dictaduras tienen pueblo que la enfrenta. Ahora, la violencia en democracia es enferma. Es muy importante separar la guerrilla contra la dictadura que la guerrilla contra la democracia, porque la humanidad los separa. Entonces no es un conflicto, es una racionalidad pura. Pilo Bordón hace un comentario sobre vidas paralelas que me gustaría que lo hiciera él directamente. No lo veo ahora en la pantalla, pero... Creo que se desconectó. Ah, se desconectó, sí, no lo veo. Bueno, si vuelve, entonces le damos la palabra. Mientras tanto, le doy la palabra al doctor Roberto Punte. Robert, ahí activate el micrófono, por favor. Ahí está. Sí. Ok. ¿Estoy? ¿Se oye? Sí, se oye, sí. Estamos en un particular momento en que la sociedad está al borde de la desestructuración más grande que he visto en la historia. No se sabe si por plan o por complicidad o por inercia, no tenemos, los lazos educativos están cortados, no podemos viajar de un pueblo a otro, no podemos cruzar de una provincia a otra, no podemos viajar en avión ni adentro ni afuera del país. Es decir, da la impresión como que hay un plan de tener una comunidad desorganizada. ¿Qué opina de esto? Yo creo que usted les regala una racionalidad que no tiene. Digamos, si fuera un plan,
me sentiría más tranquilo. Yo creo, imagino que los conozco, no saben dónde ir. El drama de este grupo, ya en Néstor había un proyecto de poder, pero no de país. Y está claro cómo quedó Santa Cruz. Entonces, ya esto cuando pasa, Cristina sigue armando eso. Hoy se gobierna solo para la secta. O sea, aquellos que como yo nos enojamos con Macri porque nos cansamos de explicarle que iba a chocar y votamos a Alberto, hoy no es que nos arrepentimos, porque Macri no sé si hubiera sido mejor, pero digamos, la Argentina no tiene hoy una opción política y el gobierno no tiene rumbo. Yo en este punto quería comentar algo que usted dijo hace un rato durante su exposición, cuando usted mencionó a Robledo. Él era un visitante habitual al club y el recuerdo que tengo yo es de uno de los políticos más lúcidos que yo he conocido, y pese a sus grandes limitaciones físicas, porque tenía muchos problemas, era incansable. Era alguien que seguía recorriendo el país, se movía como una persona que estuviera en perfecta salud, y uno lo veía, y las limitaciones físicas que tenía eran muy importantes. Sí, era un personaje maravilloso que si hubiera, en lugar de estar en silla de ruedas, nosotros tenemos que elegirlo Luder, era mucho más Robledo que Luder, como talento, como compromiso, como comprensión. Lo que pasa es que la Argentina se fue quedando sin hombre, que es lo que nos pasa hoy. Las ideologías no dan talento. Los talentos los ponen los hombres, uno puede ser radical, peronista, liberal, y tener vuelo. Hoy, digamos, no hay talento. ¿A quién más tenemos en este momento? Tengo una pregunta escrita de Raquel Slotolov, no sé si lo pronuncié bien el apellido. No saben a dónde ir, pero para mantenerse en el poder y lograr impunidad necesitan la dependencia del Estado. ¿Qué opina Julio? Pero sí, claro que es así. Necesitan el Estado, pero cuidado, a mí me duele porque hay un gobierno y una oposición que conviven. Digo, que son bastante parecidos en ser una burocracia, se escapa poca gente de eso. El peronismo de capital, que es el peronismo que hoy gobierna, es un peronismo minoritario en capital, pero absolutamente complementario con Rodríguez Larreta. Yo alguna vez, siendo presidente de Mauricio Macri, dije, Mauricio, ¿por qué sostenés página 12? ¿Por qué pones la plata ahí? Me miró como... Y todas esas cosas se hacen juntos. A las 9. Digo, hay una burocracia del Estado que tiene gobierno, gobernadores y oposición. Se escapa muy poca gente de ahí. Y el Estado permite meter parientes, vivir, tener... Digo, el burócrata es algo que va... Hoy la burocracia es la única que vive en un clima sin vendaval. El resto de la sociedad es difícil. Y en eso digo, el gobierno es triste en burocracia, pero la oposición comparte, cuidado porque hay un punto donde llegan a un gran acuerdo. Y en ese punto, ¿usted ve alguna alternativa que se pudiera estar formando o usted está trabajando en algún esquema, Julio? Yo sueño, sueño con que desde el peronismo y desde la oposición salga algo nuevo. Para mí hay que sacarse encima a Macri y a Cristina, los dos, porque los dos dan una estructura decadente. Ya pasé los dos y los dos. Digo, creo que tiene que nacer algo nuevo. El radicalismo empieza a moverse, en Mario Negri hablamos cada tanto, Cornejo, empiezan a tener un poco de vitalidad. Yo, digamos, mi experiencia con Rodríguez Larreta no ha sido la mejor, ha sido de la peor. Digo, he sido amigo del padre, pero a él no. Me parece que es una experiencia administrativa que no es política. Argentina necesita debatir un proyecto de sociedad de nuevo. ¿Qué hacemos con las cosas que están manejándose?
lo privado, lo público, los límites, los controles. Digo, hay un grado de corrupción institucional que funciona de un bando y del otro. Yo alguna vez le dije a Mauricio Macri, estando solo los dos, las tragamonedas de Palermo devuelven $80 por día cada una. Cuando seas presidente las vas a ir a expulsar. Nadie me contesta. Nadie dice, Dios, esto es una chiquita. Si hubiéramos hablado, cada privatización es una coima. Y hay un Estado enriquecido. Hay miles, o centenares de nuevo ricos, desde Menem para acá. Gente de 500, 800, 1.000 millones de dólares, que se han hecho por las privatizaciones. Y que hay una complicidad en los dos sistemas, No hay una denuncia que te llega y lo cambia, no, nadie cambia nada. Cambia lo que cobran, pero no los que roban. Liliana pidió la palabra, Carlos. No la veo, pero que se conecte, ¿sí? Sí. Debe estar en otra pantalla porque hay más gente, así que no la veo en la mía. Lili. Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Qué tal Julio? Un placer escucharte. Mientras te escuchaba, me hiciste acordar al filósofo alemán Bauman, ¿no? Cuando habla de los tiempos líquidos, ¿no? Del siglo XXI, donde una de las características es el desprecio de la otredad, ¿no? El desprecio del otro, de las creencias, de los valores. Un poco esta decadencia que fuiste marcando de los años 70, ¿no? hasta la actualidad. Pero ¿sabés qué? Me da la impresión, sobre todo hace 2 días cuando escuché el debate entre Trump y Biden, que me parece que es un tema que también está bastante generalizado en otros países. Cuando ves en España en Francia un Macron, o en España un Sánchez y una Iglesias, o un Boris Johnson en Inglaterra, los Kirchner acá, toda esta ola populista, bueno, ni que hablar de Erdogan en Turquía, etcétera, etcétera, pero toda esta ola populista donde construyen un poder para ellos, o sea, poder para construir dinero, no sé cómo explicarlo, pero no hay un proyecto de país. Salvo Merkel, que estuvo a la altura de las circunstancias en el manejo de la pandemia, no pasó en otros países. ¿Qué opinás? Primero, es absolutamente así, pero hay una diferencia grave. Cuando vos tomás un montón de países, ellos funcionan como tales. O sea, España funciona, Italia funciona. Nosotros no logramos el mínimo de funcionamiento. Entonces, ahí la gravedad nuestra es que se nos cae la gente. O sea, yo viví en un país con un 5, un 6% de pobreza y hoy habito en uno de 50. Esa decadencia no la tiene nadie. A nadie se le ocurrió destruir el ferrocarril. A nadie. Entonces, opino que no hay grandes hombres. No estoy de acuerdo con lo de Macron. Macron me parece un tipo, cuando lo escucho o lo leo, hay un vuelo que acá no hay. Pero bueno, sí, la Merkel mal. Lo de Boris Johnson, me parece que el imperio inglés fue el último en caer, pero está cayendo con ganas, va a tener problemas con Irlanda, con Escocia. Pero pero ojo, el gran tema de hoy es la pulseada entre el poder económico y el poder político. Entonces, aparece Trump, pero aparecen los chinos, aparece Putin, aparece Merkel. Las naciones confrontan con los negocios. Si no fuera por este nacionalismo que se despierta, el dinero de ese 1% que amontonó sería más poderoso que las naciones. Por ahora son necesarios los Trump, los Bolsonaro, pero también como reivindicación de las patrias frente a los negocios. Aunque sean medio burdos, están expresando eso en la pulseada. Ese es un punto de vista muy interesante y realmente yo concuerdo sobre todo con el diagnóstico. Trump es consecuencia de toda una evolución que se fue manifestando con el Tea Party, por ejemplo, y con una cantidad de situaciones en las cuales Washington no respondían ni los demócratas ni los republicanos, no resolvían el problema de la gente y estaban atados a su propia dinámica interna. Trump captó esto y
como una oleada bruta, si se quiere, ha enfrentado eso. El debate del otro día fue lamentable, ¿no? Desde ya, una muestra de salvajismo. Pero ese debate no marca el accionar interno de esa nación como tal. Digamos, el enfrentamiento con los chinos. Yo digo siempre, cuando Trump no era presidente, lo agarró a Mauricio Macri y le dijo, acá los edificios los hacemos nosotros, tomátela. Le estaba dando una lección de nación. Ningún país del mundo tiene un liberalismo sin frontera, no se inventó andar desnudo por la vida. Entonces, me parece que esos son los temas que Trump enfrenta a los chinos y le dice, bueno, acá, además de las libertades, están las identidades. Y yo tengo que defender a Estados Unidos, es así. Y China, digamos, y Putin y Merkel, están los personajes que expresan las identidades culturales que siguen vivas en contra de esta idea del ciudadano universal que es el consumidor. Por suerte lo están parando. Acá, bueno, Konstantinovsky quiere hablar, me parece. A ver, que Dice no lo Silvia, dice Silvia, pero veo uno más pelado que... pero no lo encuentro. ¿Dónde? La mano, que a ver, capaz que lo tengo en la otra pantalla. Ah, ahí lo vi. Activé el audio, ya está. Ahora usted tiene que apretar el micrófono para activarse. Abajo a la izquierda. Abajo a la Sí, izquierda. ya está. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Yo escucho, sí. Julio, un gusto saludarte. Independientemente de esto, creo que algo de la Argentina que vos definiste, y a veces se dice que el peronismo no tuvo intelectuales, y los tuvo y muy fuertes, como Hernández Arregui, o la literatura nos da lo que era más lindo de la Argentina, Leopoldo Marechal. Marechal define esa Argentina que se había consolidado y unido. Vos sabés muy bien que tanto mi hermano Emilio como yo somos unos diletantes de la historia, y la historia... Ahora se cortó la voz. Se cortó la voz. Se quedó como congelado, justo para la Sí. pregunta. Porque no es el micrófono. No, es como el internet. Aclaro que anda muy mal a los que tienen Fibertel. Hoy no tuve en todo el día y me dijeron que están con problemas ellos. Así que puede ser que sea eso. Pero yo vi que Bonazzi había pedido la palabra, ¿puede ser? Sí. Bueno, le damos a Bonazzi primero y después le volvemos Eso, cuando vuelve. Activate el audio, Eduardo, por favor. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿me escuchan? Bueno, Sí. primero felicitarlo a Julio Bárbaro, que yo soy un seguidor muy asiduo, porque creo que es una de las mentes más lúcidas que hay hoy en día de la historia argentina. Me sorprendió porque yo nací en 1945 y el relato que hizo hoy ha sido tan claro, preciso, y realmente, bueno, volví a vivir la historia. Y yo también vengo un poco del humanismo y toda la historia que tiene Julio Bárbaro. O sea, me sentí identificado mucho. Pero volviendo, estando hoy presente acá en todo esto también, me hizo acordar en parte del relato lo que está pasando con los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. Y trajo todo esto a mi memoria un libro que leí hace mucho de Jerzy Kosinski, Desde el Jardín. Cómo un jardinero terminó siendo presidente. Y yo creo que hoy en día los personalismos logran eso. Aparece un personaje en televisión que mide, el tipo mide, o la mujer mide, y termina siendo presidente. O sea, yo quisiera saber, Julio, su opinión con respecto al manejo de los medios de comunicación hoy en día, cómo están enmascarando y abortando las ideologías, los principios básicos y fundamentales de una nación, lo que era la patria, lo que es la democracia, todos los valores que nos enseñaban en las escuelas. Todo eso se pierde porque aparece un tipo que mide bien. Entonces, y bueno, ahí está, es el líder. Entonces la pregunta sería esa, a ver, su opinión con respecto al juego de los medios de comunicación hoy en día. Gracias.
es un temor. Yo básicamente creo que los medios condicionan, pero no determinan. Lo grave de la política argentina está bien que los medios no ayudan a los grupos intelectuales, pero tampoco hay intelectuales. Cuando a mí me dicen un candidato, la sociedad saca un Maradona o un Messi cada tanto, y hay momentos que no hay ni Maradona ni un Messi. John Marechal decía recién, Megafono la guerra, ese libro que define al peronismo como ninguno. Pero bueno, pero hoy, digamos, tenemos una crisis en la cual los medios pueden ser limitantes, pero la sociedad no genera talento. Cuando nos ponemos a ver los pensadores, es muy difícil hacer una lista. Uno lo pone, qué sé yo, Eduardo Fidanza, Santiago Kovalov, cuesta mucho. ¿Por qué la televisión no llega a más intelectuales? Porque no hay. Las universidades están dando pocos pensadores. Cuando los medios van a buscar gente que opine y convoque y piensa, no hay. Ni hablemos de diputados y senadores. La sociedad no está dando talento. Los medios no lo van a reflejar de golpe, pero no los da la sociedad. Yo no creo que sean los medios que no enfocan la lupa sobre ellos. Creo que es la sociedad que no está dando hombres importantes. Gracias, muy atento. Konstantinovsky, ¿pudiste volver a conectarte? Porque se cortó cuando estabas hablando. Ahí le solicito para que active el audio. Tiene que activar otra vez el micrófono, por favor. Ahí está. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, Julio, ahora la pregunta, porque estás en el medio de un montón de abogados. ¿Qué impresión te hizo ayer el fallo de la Corte en cuanto al problema del Poder Judicial? Creo que el peronismo tiene una deuda republicana con la sociedad y esto arranca también con aquello de la Corte del 47. Creo que ahí termina. Buena pregunta. Yo me sentí muy feliz ayer. Primero, el peronismo tiene lo del 47, pero tiene el Perón del retorno. Y yo tengo que tomar la última etapa. No voy a ir a buscar al Ku Klux Klan en Estados Unidos. Ya pasó Obama. El último Perón dice dentro de la ley todo. Fuera de la ley nada. Ese peronismo es el que hay que heredar. En el anterior Perón decía 5 por 1, pero los otros bombardeaban la Plaza de Mayo. Ninguno de los dos es heredable. No podemos heredar la confrontación. Entonces, ¿te imaginas si se ponen a pensar los alemanes y los franceses las cosas que se hicieron en la Segunda Guerra? No hacen un mercado común. Digo, nosotros tenemos que tomar el último Perón, que fue en ese... Lo de la Corte para mí era imprescindible. Imprescindible. Porque si el gobierno de Alberto y Cristina se lleva puesto a la justicia y se lleva puesto a los medios con el sueño de la ley de medios, que es una ley de los medios serán problemáticos, pero que los tenga el Estado es peor. Entonces, me parece que lo de ayer nos devolvió a los argentinos la esperanza de que haya división de poderes. Eso es esencial a toda república. Yo defiendo eso y lo otro, lo de Cristina, me parece horripilante. Dije siempre que iniciar este proceso intentando tocar la justicia es absurdo. Tendría que haber sido lo último de un país armonizado. No sé si tenemos alguna pregunta más, y si no... Es un solo comentario que puede completar, porque Carmen Lascano puso que faltaba educación. Y a ese comentario, Antonio Las Heras puso, no es que falte educación, es que el sistema busca que no haya. Es como un comentario, si lo quiere comentar Julio, y ya con eso cerramos. Digamos, hay un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que nosotros, casi todos, no por la edad, que uno se formó en una sociedad donde el objetivo era el humanismo, la riqueza intelectual, ser buena persona, no era la codicia. A mí digamos, en mi historia la codicia no fue importante. Cuando llego al final me encuentro que el triunfo de los codiciosos es absoluto. Casi diríamos que hay como una clase de rico con avión que no te saludan más. Lo peor para mí es que en mi generación, que largamos para la revolución, muchos terminaron con avión. Y eso
Y eso marca el enriquecimiento de muchos como contracara del empobrecimiento de la sociedad. Yo digo, ¿hay un sistema que no quiere educar? Sí, eso es cierto. Pero tendría que haber un encuentro de peronistas, liberales, radicales, conservadores. Digamos, yo soy amigo del Pampa y me da tanta bronca que la vida nos... Yo le decía al Pampa, si tú hubieras nacido en Brasil, al que habla en contra de usted lo tiran del Maracaná. Bueno, inventamos, no importa. Pero digo, cada tema que la vida nos regala lo usamos para matarnos a garrotazo en torno a él. Entonces, creo que la única que nos queda, o salimos juntos, o esa idea de Perón, que repetía tanto, unidos o dominados, es así. O nos juntamos y volvemos a ser una nación, o nos seguimos hundiendo y somos colonia, y el bar de Don Pepe se llama Starbucks, y el Carrefour me mató al almacenero, y cada farmacia que se queda, Farmacity, es un clase media que degrada en clase baja. Parece que la libertad es la posibilidad que tienen los grandes grupos de comercio a los chiquitos, y nos quedamos en clase media, por el comercio, por todo. Digo, yo tengo esperanza en que, digamos, la crisis sea tan profunda que lo que nos permitió la racionalidad nos obligue la coyuntura y la miseria. Que por lo menos toquemos fondo y nos encontremos entre todos para salir. Bueno, Julio, muchísimas gracias por su excelente presentación. Les agradezco además a todos los que participaron en esta sesión virtual del Foro de la Ciudad, y como siempre vamos a seguir muy activos tratando de acercar a todos los ciudadanos y sus ideas. Buenas noches entonces a todos.